dar vida a lo que está muerto, llamando a lo que no es como si fuera, llamando a lo que no se tiene como si ya se lo tuviera. Abraham recibió la promesa de Dios y se aferró a ella con todas las fuerzas de su fe, a pesar que la realidad de su realidad natural o física, de su cuerpo envejecido y la esterilidad de su esposa indicaban lo contrario, indicaban la imposibilidad humana de engendrar. Sin embargo, él opuso a su nula esperanza humana la esperanza en Dios y en su poder. Y decimos que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Cuántas veces Sara se habrá llamado a sí misma estéril? Cuando su posibilidad de procrear terminó, dice la Biblia, la palabra de Dios, que ya la costumbre de las mujeres se le había retirado, y entendemos perfectamente bien lo que esto significa. Quizás hasta antes de ese momento habría albergado alguna esperanza que en algún momento ocurriera un milagro y pudiera dar a luz. Pero cuando esto no se efectivizó, ¿cuántas veces ella se habrá parado frente al espejo o se habrá sentado en la cocina de su tienda a tomar un café con leche y aceptar la realidad que es estéril? Mi nombre es estéril. Nunca voy a tener hijos míos propios. Nunca mi vientre va a tener un bebé. ¿Cuántas veces la gente que la rodeaba, sus siervos, vecinos, gente que conocían a Abraham y Sara, le habrán tenido lástima por no ser madre? Porque hoy día el no ser madre, bueno, puede traer aflicción a un corazón, pero en aquellos tiempos el no poder ser madre era algo que se lo vivía casi como una maldición del cielo. ¿Cuántas veces el mismo Abraham, su esposo, se habrá compadecido de ella en silencio y habrá pensado: pobre Sara, nació estéril y así morirá? Ese era su nombre, estéril. Pero Dios se le ocurrió que no iba a seguir siendo estéril. Para Dios, ella también sería, como su esposo, madre de multitudes. Hermanos, profetizar es declarar con fe lo que Dios nos dice en su palabra, sin permitir que la realidad física interponga dudas al respecto. Y quiero que presten atención. Los obstáculos que había en el caso de Abraham. Una imposibilidad de engendrar. ¿En quién? En su esposa. Era estéril. Un obstáculo. ¿Cuáles son tus imposibles? Y por ahí decís: mi imposibilidad está en el que soy débil, soy una persona débil, no tengo fuerzas. Siempre me dijeron que no iba a llegar a nada, que no tenía futuro, que era el tonto de la familia, o la tonta, o la inútil. Y ahí otro estorbo en el camino, otro impedimento. Tal vez me decís: pastor, yo tengo sueños, tuve sueños en realidad, pero como no estudié, no pude, no quise, no me gustó, o desperdicié mi tiempo de estudio, hoy no tengo la mínima preparación como para decir: puedo hacer algo. Por ahí alguien me dice: pastor, mi impedimento hoy, ¿sabe cuál es? Mi enfermedad. Yo soy una persona enferma, tengo una enfermedad. Otro obstáculo. Por ahí me decís:
es mi matrimonio. La verdad que bien nunca nos llevamos, pero últimamente peor que nunca. O por ahí me decís, pastor, mire, muy lindo lo que usted dice, pero ¿sabe cuál es el problema? Los inconversos de mi casa. Y mira, la verdad que a estos bolos, a estos pinos, como se los quiera llamar, le podés poner el nombre de tu imposible, cada uno lo sabe. ¿Sabe cuál es el problema, pastor? Yo soy una persona que a mí los vicios me dominan. Soy una persona que tengo adicciones o prácticas de pecado y me maneja la vida como quiere. O por ahí me decís, ¿sabe, pastor, que a mí me persigue desde que tengo uso de razón un espíritu de miseria, de ruina, de imposibilidad de prosperar? Por ahí me decís, ¿sabe, pastor, cuál es mi problema? Yo no puedo prosperar en mi vida espiritual. Me caigo y me levanto, me caigo y me levanto, me caigo y me levanto. Parezco esos muñecos, no sé cómo llaman, que llevan arena en el fondo, que se inflan y que los chicos le pegan una pina, ¡pum!, se levantan. ¿Cómo se llama? Bueno, ahí está. ¿Qué cosa? No, el puchimán, eso es lo que hacen los boxeadores. Esto es ¡pum! Así es mi vida, pastor, la verdad, mi vida siempre fue así. Siempre me faltaron 5 para el peso. 5, siempre. O por ahí me decís, ¿sabe qué pasa, pastor? Que yo vine a heredar la infelicidad familiar. Infelices fueron mis abuelos, mis padres. A mí me tocó esto. ¿A Abraham qué le había tocado? La esterilidad de su esposa. Pasaron los años sin novedades y ahí estaba. Pero dice la Biblia que él se fortaleció en fe y que no consideró que esto fuera un obstáculo, lo que él veía, lo que él vivía y lo que él experimentaba, para que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Profetizar no es negar esto, no es negarlo, es creer que Dios puede borrar y bajar el cuerpo. Él se fortaleció en fe, creyendo que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. El Señor, por eso dice que da vida a los muertos. La matriz de Sara estaba muerta, pero Él le dio vida. ¿Por qué el Espíritu Santo nos está hablando esta palabra hoy? Porque el Señor quiere que sus hijos, también como el patriarca, creamos en sus promesas, nos fortalezcamos en fe y declaremos que es todopoderoso para cumplir su propósito en nuestras vidas. Cuando un hijo de Dios se enfrenta, los vemos coloridos, colores vivos, lindos, porque esto es para que jueguen los chicos, pero en realidad, si lo tenemos que ver desde un punto de vista espiritual, son negros, bien negros. Negros de luto, negros de muerte, negros de duelo, negros de desesperación, de amargura, de imposibles. Cuando un hijo de Dios, los cristianos, enfrentamos la oscura noche de la prueba, y vos sabés de lo que estoy hablando cuando hablo de la oscura noche de la prueba, hablo de la peor de esas, que es una enfermedad. La peor. Enfrentar una enfermedad es lo peor. Y si la enfermedad la tiene un hijo, una hija, creo que es peor todavía. Cuando enfrentamos la noche oscura de la prueba, lo que tiene que hacer el cristiano es aferrarse con todas sus fuerzas a lo que Dios le promete. Debe declarar, anunciar, predecir, profetizar lo que la Biblia dice. Yo los invito a que leamos lo que dice a este respecto el apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Cuando la tienen, díganme amén. Vamos a esperar que los que no dijeron amén digan amén.
Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura. Decí conmigo, la más segura. ¿De qué estará hablando la Biblia? Será la palabra profética más segura. Muéstrenmela, por favor.